Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a sorprender. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que han cautivado a millones con su talento y carisma, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para adentrarse en un momento que ha causado revuelo y ha dejado a Can Yaman sin palabras? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de noticias, curiosidades y todo lo que rodea a nuestros ídolos. Un simple clic y estarán dentro de nuestra increíble comunidad. Y es que, señoras y señores, la noticia que ha dado la vuelta al mundo de la farándula turca, y que ha cruzado fronteras hasta llegar a nuestros corazones, es sobre un encuentro o una reacción que aparentemente dejó a nuestro querido Can Yaman, ese actor que nos derrite con su mirada y su porte completamente impactado, sin poder articular palabra. Y lo más fascinante de todo es que el responsable de esta reacción tan peculiar, de este momento de asombro, fue nada más y nada menos que la hermosa y talentosa Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La CEO protagonista de Erkencikus, una serie que, recordemos, catapultó a ambos a la fama mundial y donde nació una química que trascendió la pantalla, fue la causa de que Can Yaman quedara petrificado, mudo ante ella. Para poner un poco de contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de estas dos estrellas, Can Yaman es un actor turco que se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Su físico, su carisma y su talento para la actuación lo han llevado a protagonizar numerosas series de éxito y a acumular una legión de fans que lo sigue fielmente en cada proyecto. Desde sus inicios demostró una versatilidad que lo ha posicionado en lo más alto, conquistando audiencias no solo en Turquía, sino también en Italia, España y América Latina, entre otros mercados. Su dedicación a la preparación de sus personajes, su entrenamiento físico y su entrega en cada escena son aspectos que sus seguidores admiran profundamente. Por otro lado, Demet Özdemir es una actriz y bailarina turca que también ha conquistado corazones con su belleza, su dulzura y su capacidad para dar vida a personajes entrañables. Su trayectoria artística comenzó desde muy joven, explorando diferentes facetas de la actuación y la danza, lo que le ha otorgado una gran expresividad y presencia escénica. Su talento no se limita a la pantalla chica, también ha participado en producciones cinematográficas y videoclips musicales, demostrando su versatilidad y su pasión por el arte. Juntos en Erkencikus formaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, y su relación en la ficción, así como los rumores que rodearon su posible romance en la vida real, mantuvieron a los fans en vilo durante mucho tiempo. La química entre Can y Sanem era tan palpable que muchos no podían distinguir entre la ficción y la realidad, alimentando constantemente las esperanzas de los seguidores de verlos juntos también fuera de cámaras. Pues bien, la historia que nos trae hoy aquí ocurrió recientemente, y los detalles son escasos pero sumamente jugosos. Se rumorea, y las fuentes cercanas a la producción de un evento o un encuentro, que Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron en un evento de alto perfil. Podría haber sido una premiación, una gala benéfica, o incluso un evento privado relacionado con la industria del entretenimiento. Lo cierto es que según los informes que han empezado a circular, en un momento dado, Can Yaman vio a Demet Özdemir, y su reacción fue, digamos, inesperada. Se dice que se quedó paralizado, sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual, y se le vio con una expresión de total sorpresa, como si la hubiera visto por primera vez o como si algo en ella lo hubiera impactado de una manera profunda. Los testigos o quienes han filtrado esta información, describen la escena como un instante en el que el tiempo pareció detenerse para Can Yaman. Intentó acercarse, quizás para saludarla, pero se encontró de repente sin palabras, visiblemente conmovido por la presencia de Demet. Algunos sugieren que fue su apariencia, que quizás Demet lucía especialmente radiante, con un atuendo que resaltaba su belleza natural, o quizás fue la forma en que se movía, con esa elegancia innata que la caracteriza. Es posible que Demet llevara un vestido deslumbrante o un peinado que realzaba sus facciones, o simplemente irradiaba una confianza y una luz que captaron toda la atención. Otros apuntan a un factor más emocional, a la nostalgia de viejos tiempos, a la conexión que tuvieron en el set de rodaje, o quizás a un sentimiento aún latente que se reavivó al verla después de un tiempo.
La intensidad de la experiencia vivida durante Erkenci-Kuş, sin duda dejó una marca imborrable en ambos actores y en la memoria de sus seguidores, y es natural que el reencuentro después de un periodo sin verse pueda evocar recuerdos y emociones profundas. Es importante recordar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de gran interés para los fans. Durante la filmación de Erkenci-Kuş, la química entre ellos era tan palpable que muchos creían firmemente que estaban enamorados en la vida real. Las entrevistas conjuntas, los gestos de cariño que se intercambiaban y la forma en que se miraban, todo alimentaba la ilusión de los seguidores. Las cámaras captaron momentos de complicidad, sonrisas cómplices y miradas que parecían decir mucho más que palabras. Aunque ambos negaron repetidamente tener una relación romántica más allá de la amistad y el compañerismo profesional, la pareja ficticia de Can y Sanem se convirtió en un referente de amor para muchos, y la idea de que su conexión trascendiera la pantalla se aferró a la imaginación colectiva. Sus fans crearon innumerables foros, grupos en redes sociales y publicaciones dedicadas a analizar cada detalle de su interacción, esperando siempre una señal que confirmara sus sospechas. Por eso este momento en el que Can Yaman se quedó mudo ante Demet, ha reavivado todas esas especulaciones y ha desatado un torbellino de comentarios en las redes sociales. Los fans están divididos, algunos creen que es la prueba definitiva de que todavía existe algo entre ellos, que Can Yaman sigue locamente enamorado de Demet y que su reacción fue pura emoción. Argumentan que un actor experimentado y carismático como Can Yaman no se quedaría paralizado ante una simple colega, a menos que hubiera sentimientos profundos involucrados. Otros, más pragmáticos, sugieren que fue simplemente una muestra de admiración hacia una colega que respeta y a la que quizás no veía en mucho tiempo, o que simplemente la encontró muy bien vestida y le causó una impresión momentánea. Estos seguidores prefieren mantener una visión más objetiva, reconociendo la naturaleza pública de sus carreras y la posibilidad de que las interpretaciones sean exageradas por la pasión de los fans. Lo cierto es que la noticia ha sido manejada con cautela por los medios, y no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos actores al respecto. Esta falta de confirmación o desmentido oficial solo añade más leña al fuego de las especulaciones. Los representantes de ambos artistas probablemente han aconsejado prudencia, dada la intensa atención mediática que rodea sus vidas personales. Sin embargo, la simple descripción de la reacción de Can Yaman es suficiente para alimentar la imaginación de miles de personas. Es la ambigüedad lo que genera el misterio y mantiene viva la conversación. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Can Yaman en ese instante? ¿Fue la belleza de Demet, su éxito actual, la nostalgia de Erkenci-Kuş o una combinación de todo ello? La falta de una explicación concreta es lo que hace este relato tan intrigante. Podríamos imaginar a Can, quizás caminando despreocupadamente por el evento, observando el bullicio, saludando a conocidos, sintiéndose cómodo en su entorno de estrella internacional. Y de repente su mirada se cruza con la de Demet. Y en ese preciso momento todos los filtros, todas las barreras se desvanecen. Quizás él pensó en los días intensos de rodaje, en las risas compartidas, en la complicidad que nació entre ellos. Quizás recordó esa escena en particular que fue tan especial, o ese momento en el que se dieron cuenta de la magia que estaban creando juntos y de cómo esa conexión traspasaba la pantalla para tocar el corazón del público. O tal vez simplemente se quedó maravillado por la mujer en la que Demet se ha convertido, una mujer segura, exitosa y deslumbrante, que ha seguido creciendo en su carrera y ha mantenido esa chispa que él tanto recordaba. Imaginen la escena: Can Yaman, conocido por su confianza, su energía arrolladora y su labia, de repente con los ojos fijos, una leve sonrisa que intenta asomar, pero que se queda a medio camino, como si se hubiera olvidado de cómo sonreír. Un ligero movimiento de cabeza, como si estuviera procesando algo importante, intentando poner en orden sus pensamientos o quizás simplemente asimilando el impacto visual y emocional. Y luego quizás un amigo o un miembro de su equipo se acerca y le pregunta si está bien, o si necesita algo, y él solo puede murmurar algo ininteligible, o asentir con la cabeza, aún atrapado en ese momento de asombro con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo un momento crucial. Esta imagen mental es la que ha cautivado a los fans, quienes se imaginan la escena con todo detalle. Esta situación nos recuerda que a pesar de ser figuras públicas, así de estar constantemente bajo el escrutinio de las cámaras y los medios, los actores son también seres humanos con emociones, con recuerdos y con la capacidad de ser impactados por la presencia de otros, incluso por aquellos con quienes han compartido experiencias significativas en el pasado. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir,
la historia que compartieron en Erkencicus es tan profunda y significativa para sus carreras y para sus seguidores, que es natural que cualquier encuentro entre ellos despierte tanto interés y tantas preguntas. La serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también marcó un punto de inflexión en sus respectivas trayectorias, consolidándolos como dos de los actores más populares de su generación. La reacción de Can Yaman lo dejó sin palabras. Es una frase poderosa, ¿no creen? Sugiere una emoción genuina, una sorpresa que va más allá de lo superficial. No fue un simple hola, ¿qué tal?, sino algo que lo movió por dentro, algo que lo hizo olvidar, aunque fuera por un instante, su aplomo habitual, su control escénico, su desenvoltura natural. Y eso, para quienes seguimos sus carreras y admiramos su talento, es fascinante de imaginar, porque nos permite vislumbrar un lado más vulnerable y humano de estas figuras que a menudo percibimos como invencibles. Podríamos especular eternamente sobre las razones exactas, pero quizás lo más hermoso de esta historia es precisamente esa ambigüedad, ese misterio que rodea el momento. Nos permite a cada uno de nosotros, como espectadores, proyectar nuestros propios sentimientos y deseos sobre lo que podría estar sucediendo. Algunos ven el resurgir de un amor perdido, la confirmación de que la chispa sigue viva, alimentando la fantasía romántica que siempre ha rodeado a esta pareja. Otros ven la admiración mutua entre dos colegas que se respetan profundamente, un reconocimiento sincero de la belleza, el talento y la presencia de una persona que dejó una huella importante en su vida profesional. Independientemente de la interpretación, lo que está claro es que Demet Özdemir tiene un poder especial para impactar, incluso a alguien tan magnético y carismático como Can Yaman. Y eso en sí mismo es digno de admiración. Nos dice mucho sobre la presencia escénica de Demet, sobre su aura, sobre la forma en que se proyecta y sobre la huella que dejó en la vida de quienes trabajaron con ella. Su capacidad para evocar una reacción tan visceral en un colega con quien compartió una conexión tan intensa es un testimonio de su propio magnetismo y de la profundidad de la experiencia que vivieron juntos. Así que ahí lo tienen, la enigmática historia de cómo la reacción de Demet Özdemir dejó a Can Yaman sin palabras. Un pequeño vistazo a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Nos encanta traerles estas anécdotas que, aunque a veces envueltas en un halo de misterio, nos acercan un poco más a la realidad detrás de las estrellas que admiramos, recordándonos que detrás de los personajes y las grandes producciones, hay personas con emociones complejas y con historias que a veces nos sorprenden. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por compartir este rato conmigo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo, que me ha parecido fascinante desgranar cada detalle y cada posible interpretación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón detrás de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que todavía existe una conexión especial entre él y Demet, o fue simplemente un momento de admiración mutua? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación hace que este espacio sea aún más especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Tenemos muchas más sorpresas y noticias jugosas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.